Listo, Marco, gracias. Okay, so we're ready. Marco was just making a small introduction, telling everybody that we have the pleasure of having today the CEO, Greg Limon, and of course Mark Swickle, and people from the trading part, from your trading team. Okay, so whenever you want, Greg. Whenever I want what? So who is gonna ask questions? So how are we gonna start? Like what's the deal? Well, there are questions you're supposed to be asked, right? So, or do you need a full presentation of the project, or what's the deal? Well, people would like to know, especially like, how is the company born? Who is behind the company? Who is it registered to? Like all the legal stuff to be okay with the company. People would like to know that the company is going to stay and is here for the long run. You know, like what gives confidence to all the people that are starting this project. And there's a lot of people that are in the trading sector here, so they would like to see like results of the trading of the company for maybe a couple months. You know, that's like a reference for them to see how good the company is, or how solid, if it's true, basically. Like if they really trade, if they got a background on trading, at least their accounts and their traders, if they're successful, and well, what do we have, and where are we heading? There's someone can mute. Por favor, los micrófonos a todas las personas, por favor, el micrófono en mute. David, pídele a Dan, por favor, me pone co-anfitrión o moderador que puede apagar los micrófonos. Okay, apaguemos los micrófonos de todos. Okay, Dan, are you there? Dan, could you please? Yes. Hello, how are you? Dan, could you please make Marco co-host so he can be in charge of silencing the microphone, so no noise can filter, and we can have a smooth presentation, please? Make Marco co-host so he can help you out with. Okay, now one second, I will transfer. Okay, thanks. Hey, Greg, maybe what we can do is break the call into 3 parts. The first part, you can give the company's history and the vision for going forward. And then in the second part, I can answer the questions about sustainability of the company, the ecosystem, and what makes up the economic viability of the company from the 3 areas that we get the revenue from. And then we can then lastly put the trader on who can describe and show our back system on the trading and the history of it. Maybe that will cover sort of David's outline. Yeah. Okay. That's great. So thank you, Mark, for this suggestion. So let me start. Everybody ready, right? As far as I understand. Okay. Yeah? Yes. Okay. So I'm gonna be talking a bit, and then you're gonna be translating, right? Yeah. Well, if you don't extend too much, memories. So. All right. So let me introduce myself first for your friends and partners and potential partners. So I've been first I introduce myself, then I will introduce a bit of just speak about the company a bit. As Mark said, the best bet is just then I will explain about our future, about ambitious plans that we have, and then Mark will get in. So my name is Greg Limon. So I'm a CEO of QubitTech, and I've been involved in the fintech world for about, I would say, 20 years. And I've done many IPOs, many successful exits. And the last one was
company called Digimax. It's DigiCrypts and in a symbol into the Canadian Securities Exchange, where this company is publicly trading. And let me translate till now. Okay, go ahead. It's okay. Bueno, buenos días a todos o buenas tardes, dependiendo donde estén. Aquí, pues para ellos es buenas noches. Entonces, bienvenidos. Mi nombre es Greg Limon, ¿sí? Yo soy el CEO de la compañía y les voy a hablar un poco primero de quién soy yo. Yo vengo del sector fintech. Y el sector fintech tengo una experiencia de más de 20 años en los que he estado los últimos años encargado de ICOs y he tenido varias ICOs muy exitosas. Una de estas últimas es una ICO con una compañía canadiense que se llama Digimax y básicamente estamos lanzando, pues en esta empresa tuvimos un lanzamiento de un token un security token, que es un token como para la digitalización de activos. Okay. So this company, this project it's an IPO project, and the company, one of the first company who received exempt broker dealer digital securities license in Canada, which is allows us to do any kind of activity, financial activity worldwide. It's an IPO or ICO, Greg? IPO. Ok. Entonces, lo último que hicimos fue precisamente para esta compañía Digimax, ¿sí? Una IPO, no una ICO, sino una IPO, que es una Initial Public Offering. Y esto es cuando las compañías salen a bolsa. Hello? Hello? Can you hear me? Yeah. Okay. I got muted. Maybe then thought the noise was coming from me and he silenced my microphone instead of the person who was talking. Okay. Entonces, qué pena. Mudo un segundito, pero ya. Entonces, Greg, bueno, fueron muy exitosos en esta última IPO, ¿sí? En esta IPO, porque este token de seguridad fue el primer token de seguridad legal, oficial, aceptado por las autoridades canadienses para el mundo financiero en este país. Okay. Mm-hmm. Yeah, so I have a rich, tremendous experience in STOs as well, security token offering, security token. Don't mix it up with utility tokens. So yes. I've raised and set up STOs for several projects. The company is public, so it's all the information is accessible. You can find myself there or other people. It's publicly available. So in Bloomberg or Yahoo or whatever, so you can check me up anywhere there. What else I want to say? I've been also nominated as a top 20 advisors worldwide for blockchain projects, and I have raised more than $300 million for those projects in the blockchain and cryptocurrency world. Okay. En el mundo de las criptomonedas y del blockchain, he recogido capitales de más de $300 millones para diferentes proyectos. Y he tenido muchos éxitos, no en los lo que se llaman token utilitarios, que fueron el primer uso de las criptomonedas, sino lo que se llaman security tokens, que son los tokens de seguridad o que son como activos digitales de las empresas. Entonces he tenido mucho éxito. Esto estaba entre las 20 personas más exitosas de este mercado y mi información está pública
Bloomberg, en el Internet, para que ustedes puedan comprobar todo esto que yo les estoy diciendo. Y a esto me he dedicado entonces en estos últimos años. Mm-hmm. And lately, for almost 5 years, I've been on the long road show all over the world. So I've been visiting more than 100 countries. I've been participating in more than 150 conferences. That was mostly blockchain and cryptocurrency conferences, where I definitely got many solid connections and many opportunities. And one of the opportunities which I actually took was the quantum technology opportunity, which came from my friends, Scott and Perlin, who is the team members of the company. And I decided to create a new project called QubitTech. Basically, we are a fintech company which we're using quantum technology for to achieve the best results into algorithmic trading. Okay. So that's who we are. Mm-hmm. Entonces, bueno, en estos últimos años he visitado más de 100 países, he estado en más de 150 conferencias a nivel mundial, he recorrido el mundo, he estado en el show del blockchain en exposición a todo el mundo, y dentro de todas estas grandes experiencias y personas que conocí o volví a juntarme con dos personas excelentes que forman parte ahora de nuestro equipo, forman parte de la empresa del corporativo, que son Scott D. Forshaw y Perlind Toridion. Entonces, decidimos juntarnos para montar una empresa fintech, como lo es QubitTech, básicamente debido a la experiencia que todos tenemos y que venimos de ese mundo. Todas estas charlas que dimos acerca de criptomonedas y de blockchain en el mundo nos llevaron a pensar en un proyecto donde con la ayuda de ellos podíamos desarrollar la tecnología de computación cuántica, quantum computing, para desarrollar un producto financiero como el trading a través de unos bots con los algoritmos de trading algorítmico. Mm-hmm. Muchas gracias, amiga. And the reason why, that's basically explain why and how I came to the point of creating the company. So the next step was to bring the best people from the space. So I brought the start team, which is Limon-Marc, many other guys. Those guys are very successful guys, and you can find lots of information about my start team. And because we have the start team and we have the quantum technology, we have very ambitious plans. Don't forget, we are only 2 months old. Only 2 months old company, and we already have more than 20,000 partners. Okay? So go ahead. Entonces, bueno, en este recorrido, obviamente, decidimos crear la empresa, y para esta empresa yo decidí traerme a un equipo de estrellas, conformar un equipo con las personas más relevantes del mercado en cada una de sus áreas. Y por eso es que hoy en día son parte del corporativo personas tan prestigiosas como Mark Swickle, como Perlin, como Scott Forshaw, y tenemos planes muy ambiciosos para la empresa. Precisamente les quiero contar que con tan solo 2 meses de existencia del proyecto ya tenemos más de 20,000 personas asociadas y tenemos grandes planes debido al equipo de estrellas que conformamos. Hay otras personas también que no nombré, pero lo pueden encontrar en la información nuestra, que también son personas muy importantes y muy relevantes, cada una en su industria, y vienen a formar parte de este equipo de estrellas que tenemos en este momento. Y
vamos a tener cosas espectaculares. Muchas gracias. So we're using, so as you understand, we came from investment bank and corporate world, right? So, for example, Mark Swickle, he is, I call him a wolf of Wall Street, right? So he has a tremendous experience working into the best financial institutions in New York, right? So we are not from multi-level marketing world, but we found that the strategy of multi-level marketing is the best to build up the worldwide community. So the goal is to create a worldwide community, which is 1.5 million people. And then we definitely will have our own ecosystem with our own blockchain, with our own digital bank. So we definitely have a very ambitious plans. Ok, entonces, precisamente gracias a este equipo de estrellas tenemos personas como Mark Swickle. Mark, yo lo describo, de hecho, él trabajó obviamente en la Bolsa de Nueva York, es una persona súper exitosa. Todas las personas que están en este proyecto venimos del mundo fintech y del mundo financiero. Son altos ejecutivos exitosos en cada uno de sus campos. Ninguno viene del mundo multinivel, ninguno viene del mundo de redes, pero decidimos optar por la comercialización y mercadeo y expansión de la empresa a través del MLM, porque nos pareció una muy buena forma de llegarle a todo el mundo. Y una vez que lleguemos ya a todo el mundo y tengamos una expansión a través de este sistema, entonces vamos a conectar a todas las personas a nuestro ecosistema. Estamos creando un ecosistema. Yo a Mark inclusive le digo el lobo de Wall Street porque él tuvo trabajo con la bolsa y fue reconocido como una de las grandes personas en el tema de banca de inversión y de creación de empresas fintech y recaudación de grandes capitales para todos estos proyectos de tecnología. Entonces, estamos mirando hacia adelante para lograr integrar a todas estas personas que conformen nuestro equipo a precisamente un ecosistema que va a tener de todo y hacia allá es para donde vamos en este momento, para que ustedes sepan. Muchas gracias. And we do have very, I would say, the best products to offer. Maybe Mark will explain a bit more about this, but because of our experience is very, I would say, rich, we do know how we are going to be expanding. We know how we developing and what's the steps we need to take in order to achieve the best results. So at this point, I think I can pass the word to Mark, and he will explain a little more about other things that we just discussed, and then we come back to the trading trading part, right, Mark? Okay. Entonces, bueno, para acabar la parte que les estoy contando y darle la palabra a Mark, que nos puede explicar ya mejor el tema de los productos que tenemos y los productos que queremos desarrollar y hacia dónde vamos. Entonces, les puedo decir que estamos mirando hacia el futuro. Tenemos productos con tecnología de punta y queremos precisamente que todas las personas vengan a la parte de la comunidad, sean miembros de este proyecto tan ambicioso de QubitTech, y ya con los productos que tenemos, que creemos que son los mejores debido a la experiencia que tenemos, vamos a precisamente fortalecer y estar en el mercado por mucho tiempo con los diferentes desarrollos y los productos que estamos sacando. Sabemos qué necesitamos y sabemos el orden en que lo estamos haciendo. Entonces le voy a dar ahora la palabra a Mark para que nos cuente un poco mejor esto. Muchas gracias. Thank you, David. Thank you, Greg. Like Greg said, my name is Mark Swickle. I am the Chief Marketing Officer
and Greg just told you who we are and what we do, and I'm going to tell you how we do it and who we do it with. Ok, entonces, muchas gracias a Greg. Y bueno, como él ya dijo, yo en la introducción mía, yo les voy a hablar un poco acerca de los productos que tenemos. Les voy a contar lo que tenemos, qué estamos haciendo y con quién lo estamos haciendo para que ustedes puedan entender mejor la visión de la empresa y el crecimiento que vamos a tener y que queremos tener hacia el futuro. Very quickly, my background is simple. I have been working in investment banking at Wall Street for 25 plus years. I have raised over $1 billion for various projects. Recently, $50 million in projects for artificial intelligence and trading platforms. And of course, my background also is in the law, as I have a law degree. Ok, entonces como les contó Greg, yo vengo del mundo de Wall Street, tengo una experiencia en banca de inversión, en financiación de proyectos y todo este tema financiero de más de 25 años. He logrado recaudar en todos estos años más de $1 billón para proyectos de tecnología y proyectos en general de fondeo y de banca de inversión. El último de estos fue uno donde recogimos $50 millones para para una compañía de inteligencia artificial. Entonces, este es el mundo de donde yo vengo. Soy un profesional que ha estado en el mundo financiero ya por un cuarto de siglo, y con esta experiencia vamos precisamente a traer esto a QubitTech para poder tener todo el potencial que queremos hacia adelante. So I'm going to now tell you 3 very important points. If at the end of these 3 very important points you understand them, you should reach the conclusion on your own that QubitTech is a viable and sustainable company with the correct management, the correct technology, and the correct vision to succeed right now and in the future. Ok, entonces les voy a explicar 3 puntos, ¿sí? Básicamente para que ustedes entiendan qué es lo que estamos haciendo en QubitTech. Y nosotros, si ustedes entienden al final estos 3 puntos, van a ver que tenemos el manejo correcto, tenemos la visión correcta y tenemos las herramientas y el equipo correcto para lograrlo. Entonces, precisamente estamos armando un equipo de estrellas, como dijo Greg, con los mejores en su campo, y ya van a entender por qué esta empresa tiene esa viabilidad, sostenibilidad, y por qué estamos aquí para quedarnos y para el largo plazo. Very quickly, I received a quick message at the bottom of my screen. Somebody asked about turning on the camera so they could see. I will do that at the end, but right now I am outside of a wedding from my wife's family. So it's very dark here and you won't be able to see me. So please explain that to the people who just asked that question, please. Okay, you're in a wedding? Okay. Entonces, bueno, alguien puso que si por favor podía poner la cámara para saber para que sepan quién soy yo. Yo lo voy a hacer ahora al final. Lo que pasa es que en este momento estoy en un compromiso de matrimonio de mi esposa. Estamos aquí donde unas personas en un compromiso de matrimonio y estoy afuera y aquí está muy oscuro porque aquí en Bangkok estamos de noche. Entonces, ahorita al final yo prenderé la cámara para que ustedes puedan ver con quién están hablando. Lo hago es porque no se ve nada. Okay, yeah. The first point to understand is that Greg touched on this a little bit about the team, the management team, the C-level management team that has been assembled for this project.
are people who are experts in their field with over combined experience between the top guys of more than 150 years of banking and technology experience. Ok, entonces la primera parte, el equipo. El equipo que estamos conformando son personas que tienen sumados más de 150 años de experiencia cada uno en su campo. Es un equipo de personas exitosas, cada uno en su campo, y estamos conformando este equipo de estrellas precisamente para tener el mejor resultado de la empresa. Estamos haciendo un equipo de administración o un corporativo de lujo. To my knowledge, there is not in the financial technology world combined with multi-level marketing a team that has been assembled such as this, that have the number of years experience in marketing, Wall Street, and technology. En toda la historia que yo llevo, no conozco una empresa fintech que tenga un equipo como el que tenemos nosotros, cada uno experto en su campo, que pueda proporcionar precisamente lo mejor de banca de inversión, lo mejor de tecnología de punta y lo mejor de experiencia combinada con el mundo del mercadeo multinivel o el mercadeo en red. No conozco ninguna empresa que tenga esta combinación exitosa. The experience that this team has, when I used to work on Wall Street, we would say you bet on the jockey, not on the horse. And so this is the team that is capable of handling any situation and any of the challenges that will come our way. And because we are not from the multi-level marketing world, we actually have an advantage over all of our competitors. So this is the first point. The management team is very solid and capable of running this business. Entonces, el equipo administrativo, el equipo de manejo que tiene esta empresa, donde pues resume más de 150 años de experiencia cada uno en su campo, es lo que nos da precisamente la garantía y la solidez de poder enfrentarnos a cualquier reto, reto o problema que se nos presente debido a la experiencia y debido al éxito que cada persona ha tenido, y este equipo, el ensamble, este equipo de estrellas nos va a permitir salir adelante con cualquier cosa en este ambicioso plan de mercadeo multinivel. Entonces es importantísimo que ustedes entiendan lo que se dice en Wall Street, que es I don't bet on the horse, I bet on the jockey, que quiere decir que yo no le apuesto al caballo en las carreras, le apuesto al jinete, o sea, a la persona que maneja el caballo. Por eso es tan importante contar con un equipo de estrellas que puedan manejar correctamente, con su experiencia y con su background exitoso, la compañía de la mejor manera. Esto es lo que nos da una solidez única. Second point that will create a sustainable and long-term company is that we have a sound legal and economic structure. Ok, lo segundo que nos va a permitir estar por mucho tiempo y vamos a poderles explicar a ustedes de la sostenibilidad que tiene la empresa, es precisamente que estamos haciendo todas las cosas de la forma legal. Yo tengo una experiencia no solo en el mundo financiero, sino yo también soy abogado. Entonces, esto nos permite hacer una aproximación a la empresa de la manera más sólida y más legal posible para poder permanecer por mucho tiempo y poder darle la sostenibilidad que todas las personas esperan. So what is our legal structure? Our legal structure, and this is critical for you to understand in order for you to understand who we are and what we're doing, is that we have a patented product that we allow individuals like yourselves to purchase a license
in order to receive fractional royalty payments over the life of your license. Ok, entonces, primero, para que ustedes entiendan, nosotros tenemos patentes sobre productos, patentes registradas sobre productos de tecnología que nosotros comercializamos y que estamos en constante desarrollo, donde nosotros vamos a permitir que ustedes tengan una licencia de esto y por adquirir esa licencia ustedes van a tener unas ganancias sobre estos productos que tenemos nosotros precisamente en la parte de patentes de producto y en la parte legal. Second part of that is the economic plan that allows you to realize through that license up to 250%. Entonces, en el plan de compensación o el plan económico de estas regalías que estamos dando por la compra de esas licencias, ustedes pueden obtener hasta un 250% en el tiempo que dura la licencia, que es aproximadamente 10 meses. We draw the income from the royalty payments to you from 3 separate areas. Y nosotros les voy a explicar de dónde vienen esos ingresos, los ingresos y el dinero con el cual podemos a ustedes pagar esas regalías, precisamente por adquirir las licencias, viene básicamente de 3 fuentes que les voy a explicar. Okay, so the first one is from the algorithmic trading where we trade 24 hours a day. Okay. La primera viene del trading algorítmico, donde hacemos trading 24 horas al día. And that makes up 33% of the revenue. Eso constituye un 33% de nuestras utilidades. Approximately 27% is coming from the same use of the patent and the technology, but we are executing those trades by hand, manually. El 27% viene de los dineros que nos dan precisamente estas patentes y estas licencias se ponen a trabajar de manera manual con traders y eso representa un 27%, así como el trading algorítmico representa el 33%. Entonces tenemos 2 formas diferentes de generar utilidades a través de trading. And the final part, the third part, which makes up 40%, is by far the most important and critical point for everyone to understand, because it is this part that separates us from the rest of our competitors, and it is this part that defines the future of our platform. Okay. Y la última parte es la más importante porque esto es lo que nos diferencia de todos los demás negocios que hay, nos diferencia de cualquier plataforma que hay en el mercado. Y esta última parte, que es donde proviene el 40% de nuestros ingresos, es la que quiero que entiendan y es la principal. And so we have taken that patent and we have cut it up into lots of different pieces. For simplistic terms, think of it as parts of the patent deal with risk analysis. Other parts of the patent deal with data processing at high speeds. And the third part would be processing about execution of a trade. Entonces, piensen que esto lo partimos en diferentes partes. Esas patentes precisamente las partimos en una parte de manejo de datos, otra parte la partimos en análisis de riesgos. Entonces, tenemos, por decirlo, fragmentada esa parte en pequeños pedazos para lograr que sea lo más productivo que se pueda. And so take that set of ideas and we license them outside of our ecosystem to private entities
that are paying us large sums of money, some on a daily basis, some on a weekly, and some on a monthly. And it is from there, in addition to the two other parts that I explained to you just before, that we are able to create an economic profile that allows us to guarantee, not by time, but by amount, up to the 250% that you receive from your digital license. Entonces, esta suma de partes es lo que nos da el total de poder llevar estas patentes al mercado fuera de la plataforma o de la compañía, para brindársela al ecosistema donde hay otras empresas de tecnología que nos pagan por ello, el uso o el alquiler o el desarrollo de todo este tema que tiene que ver con tecnología que desarrollamos a través de productos con patentes, y generan el ecosistema que permite de vuelta tener ganancias que constituyen ese 40%, y eso es lo que nos da confianza para poder tener un retorno del 250% sobre las licencias que ustedes están adquiriendo. So, to finalize this second point, you are not hoping and praying that there is just one set of trading going on, and if the market goes up, we'll be okay. If the market goes down, we will not be okay. We have a well-balanced portfolio of revenue coming in over the patent that allows us to balance our books and allows you to be successful along with us. So there is no fear. There should be no fear of this possible doomsday scenario out there, because our team has put in place this economic, successful, sustainable platform. Entonces, bueno, lo que nos ha permitido tener una plataforma económicamente exitosa y sostenible en el tiempo es precisamente que con estas patentes, que es el 40% del ingreso de la empresa, esta venta de patentes y desarrollos no está afectado tanto como puede afectar el sub y baja del sector financiero. Entonces, tenemos menos afectación si el mercado sube, si el mercado baja. Nosotros tenemos unos productos que nos permiten permanecer financieramente rentables y sostenibles, por lo que no tenemos que temer tanto al desempeño económico de los altibajos como pasa en el mundo de las criptomonedas en otros sectores. Aquí nosotros tenemos una tecnología sólida que va cada vez hacia adelante, y con el equipo que tenemos, estas patentes están desarrollándose cada vez más en el ecosistema de nuestros clientes por fuera, lo que le da una gran solidez a este proyecto. Okay, before I get to the third point, I got a message from Greg just now telling me that we have our trader on the phone, and we don't want to keep him so long. So this probably will be the more exciting part of this evening or this afternoon. So I want to put him on the phone now. I'll let him share the screen, and he's going to go through with you just one aspect of our trading, both the manual and then give you some insight into the robotic. And then when he finishes, I'll conclude with the third point, and then we can take some questions if you want. So David, after you explain this in Spanish, Den and the trader will come on and they will screen share and they will go from here. Okay? Thank you. Sure. Okay. Entonces, bueno, antes de ir al tercer punto, aquí Greg me dijo por interno que en este momento ya tenemos a la persona que se encarga del trading de la empresa, y entonces no queremos tenerlo esperando ahí en la línea. Entonces vamos a interrumpir aquí un momento y le vamos a dar acceso a él para que pueda mostrar precisamente toda la operación, el background y cómo lo hacemos y las diferentes formas como lo hacemos, para que ustedes vean. Esta es una de las partes más excitantes de la reunión, y ya al final entonces ya concluiremos con el tercer punto,
y entraremos de pronto a algunas preguntas que ustedes tengan. Entonces vamos a darle entrada a nuestro trader para que ustedes puedan ver ese 60% que yo ya les acabo de decir. Okay, Dan, if you want to tell the trader to share his screen and do his presentation. Yes, trader. Ok, entonces, trader, por favor. Cool. Give me please host. Алло, меня слышно? Yes. Алло. Джозеф, вы на связи? Да, вы можете начинать, я помогу вам с переводом. Окей, спасибо. Всем привет. Hello everyone. Hello. Hola a todos. Собственно, вопросы какие конкретно? Можешь спросить, пожалуйста, у них, что конкретно нужно? Какой вопрос ко мне есть? So basically, maybe we could start off by highlighting what exactly would you guys want to know about the training. So if there is anything specific, or we can just. Okay. Okay. Yes. Я думаю, вы можете. Basically, there's some people here in the audience that are traders, no? So, when they look at trading operations and they see a company that's carrying out trading, they want to see like a historical, yes, like the past results for a certain amount of time that gives them confidence on the company and the traders and the results that these traders are having. Okay, I got it. Партнеры компании, которые присутствуют здесь на звонке, многие являются сами трейдерами, и, безусловно, больше всего бы им хотелось посмотреть на историю операций, увидеть какую-то информацию, которая помогла бы составить представление об успешности. Стандартно, да. Трейдер, покажи стандартно, вот как мы делаем, биржу просто и все. Я понял. Окей. Ну, хорошо. Собственно, начну с баланса, то есть на текущий момент на данном аккаунте, это аккаунт, который предназначен для аккумуляции ликвидности биткоина, в среднесрочной перспективе. So here on your screen, you can see one of our accounts on the Binance exchange. So the main purpose of this account is to accumulate the underlying asset of the QubitTech company, which is the Bitcoin. So the operations done on this particular account are focusing more on the medium to longer term operations deals. Ok, entonces lo que pueden ver aquí, bueno, estamos haciendo una traducción triple, ¿no? De ruso a inglés y de inglés a español. Aquí tenemos una de las cuentas de la compañía en Binance, ¿sí? Y en esta cuenta tenemos 1.200 y pico de bitcoins, que es aproximadamente más de 14 millones de dólares, el valor actual de lo que tenemos en esta cuenta. Y les vamos a mostrar pues, los resultados, cómo se ha hecho, cómo se está manejando esto. На текущий момент, я уже говорил, сколько баланс, да, в принципе, всем и так видно. Собственно, основная
Основные операции по этому аккаунту ведутся уже на протяжении около года. То есть счет был открыт ранее, чем компания вышла в публичный доступ. Это делалось целесообразно и целенаправленно для того, чтобы протестировать некоторые стратегии, которые применяются в ручном режиме, а также которые описаны кодом и, соответственно, работают в автоматическом режиме. И, собственно, по мере завершения предыдущего года и как бы уже понимания того, как будет выглядеть продукт и, соответственно, что мы будем делать дальше, появился QubitTech, где, собственно, сейчас работают и трейдеры, и, собственно, вот под курируем Грегом я нахожусь, и все остальные. Те, кого я курирую, и те, кто вообще занимается трейдингом у нас. Я чуть-чуть еще добавлю. Джозеф, простите, пожалуйста. Okay. Соответственно, на текущий момент на аккаунт было заведено за все время 850 биткоинов. Собственно, по этой истории можно посчитать. Вывод составил там около 450, насколько мне не изменяет память, я считал недавно. И текущий баланс составляет 1265. То есть это получается, что аккаунт почти в 2 раза вырос на промежутке почти года. Okay. So basically, guys, well, I told you about the main purpose of this account here. So you've seen the balance on this one, so it's close to 1,300, but you see it's close to that one. So this account was active quite long before the QubitTech actually appeared because, well, as Greg already perfectly summarized, QubitTech is the company that grew out of the possibilities that were made possible by finding the right team and finding the right approach. So the company